Un poquito para rescatar las ideas que dijeron, como cuáles son los principales problemas, de dónde nace esta dificultad que el Estado no asuma su rol y cómo incidir en esto, ¿no? Como de confiar que las autoridades solitos hagan las cosas, parece que es muy difícil. Entonces, ¿cómo logramos incidir para que evitar los conflictos, para evitar todos esos tremendos impactos ambientales que estoy pronunciando, explicando? ¿Qué se puede hacer al respecto? De ahí, por ejemplo, alguien preguntaba, ¿será que hay predisposición en las comunidades de hacer las cosas diferentes? Y ahí también un poquito tenemos este criterio, ¿no? Hay a veces unas personas que creen que los indígenas, por ser indígenas, van a ser ecológicamente nobles o algo así. Incluso hay unos paradigmas que lo manejan en términos científicos ahí, pero que porque son indígenas que sí o sí van a proteger la naturaleza y valorar el medio ambiente, que en la práctica no siempre es así, ¿no? Los dirigentes también son muchas veces parte del problema, en especial los dirigentes, pero hasta las bases, no tienen todavía los criterios como en el evento de Mercurio que tenemos hace unos días con CEGIS y CEDIP. Había incluso una compañera abogada del sector indígena que decía, mira, igual necesitamos generar ingresos y en la realidad la gente va a seguir defendiendo una actividad ilegal. Interesante que una abogada hace eso, digamos, ¿no? Pero es parte de la realidad. Ella tiene toda la razón que realmente la gente siente más la necesidad de generar algo de ingresos en su comunidad que la preocupación que realmente se están contaminando. A pesar de esos tremendos datos que yo he compartido con ustedes, que también compartí allá, sigue viendo esta realidad, ¿no? Entonces, es importante autorreflexionar sobre eso y decir ya qué podemos hacer. Las autonomías serán una herramienta o caemos en lo mismo, y era otra pregunta que Dulby también se hacía, por ejemplo. Entonces ahí ya algo de reflexión había, y lo último era de Monseñor, su reflexión que decía que nadie se salva solo, ¿no? Yo creo que ese también es algo que en mi presentación creo que coincide en eso, y ese también un enfoque atrás de toda esa capacitación, que podemos ver cómo apoyarnos mutuamente, cómo brindar asesoramiento justo a esas organizaciones sociales para que puedan avanzar y no nosotros como ambientalistas solos, pero juntos con los afectados, juntos con el Estado y todas las herramientas que el Estado ofrece. Porque aunque no nos guste, es lo que vale, digamos, ¿no? O sea, si no coordinas con ninguna autoridad, difícilmente consigues algo. Entonces, al final hay que utilizar también las leyes que en realidad están a favor del medio ambiente. Hay que aprovechar los instrumentos y las herramientas que el Estado como tal ofrece. Y eso yo creo que es un poquito el enfoque de mi presentación de hoy. Entonces, un poco algunas experiencias propuestas en esta línea. Entonces, eso para introducir. No sé, empezamos nomás con la presentación. Sí, dice Juan Carlos. Entonces, hagamos esto. A ver, ¿dónde está? Ya. Entonces, el enfoque que yo tengo como para la solución de conflictos no es tanto decir, o sea, no tiene nada de decir qué armas hay que utilizar para pegarle al otro, digamos, ¿no? O sea, eso más bien no me parece una solución viable, aunque a veces da ganas de una vez, como nadie te escuche, ya pues una vez con a bala nomás, ¿no? Ese ya incluso en ese taller de Mercurio había gente que decía eso, ya, o sea, cualquier rato le vamos a empezar a pegar a esos mineros ilegales. Y creo que nunca debería ser la solución esto, ¿no? Uh, entonces, ¿cuál es la otra solución? Ya incluso en el chat alguien propuso, se puede hacer una acción popular. Ya he sido parte de una acción popular sobre el tema de los transgénicos, que demandamos hasta la presidenta y todos los ministros, y es muy difícil, ¿no? Cuando todo el Estado tiene tantos intereses, el mismo Estado en los esquemas y todo esto. Entonces, al final no nos...
nos dieron la razón, pero no nos dieron el gusto de avanzar con la acción popular. Dijeron, no, ese es más un tema constitucional, entonces tiene que ser con otra modalidad. Entonces se inventa su excusa, ¿no? Fernando Vaca, el senador, participó en otra acción popular por el tema de minería en el Madiri, donde llegó una votación y algo de razón le han dado, pero tampoco llega al nivel que uno quiere, que decir ya con un juicio ya se soluciona todo. La verdad, el Estado, sistema justicia es muy difícil, no funciona como debería y creo que es parte de las soluciones muchas veces, pero creo que debe ser parte de algo más integral, más como una construcción participativa dentro de una democracia participativa que utilice como título de esta presentación, ¿no? Como cómo se puede construir un desarrollo más sostenible, más justo, y qué herramientas nos da el Estado para esto, ¿no? Entonces, esa justo viene una presentación que una vez hice con el REPAM, ahí algunos de que están vinculados a la iglesia tal vez lo conocen y algunas presentaciones, algunas partes de esto, lo combino con otras informaciones más. Entonces ahí también hablamos, ¿no? Del tema de democracia, o sea, democracia, todos conocemos el concepto y en realidad debería reflejar la forma de manejar el Estado, el deseo de todos, ¿no? Que todos podemos participar, esa soberanía del pueblo, el derecho del pueblo para elegir y controlar sus gobernantes. Esa es la definición, digamos, y Bolivia en su constitución se identifica como democrática, además de muchas otras cosas que está establecido en el artículo número 1, ¿no? Y cuando ya hablamos de democracia, muchas veces estamos más pensando en esta democracia representativa, donde tenemos el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el judicial y el electoral, que en su conjunto nos representan para gobernar el país o gobernar también en niveles inferiores, ¿no? En el departamental, municipal o incluso la autonomía indígena. Y claro, en muchos de esos, incluso Bolivia va bastante más allá. O sea, muchos otros países no elijan, por ejemplo, en la parte judicial, mientras que Bolivia sí, o la parte legislativa. Entonces, hay así algunos avances interesantes en Bolivia, pero sigue siendo como muy puntual, ¿no? En un momento elegimos quién nos va a representar y como si allá terminaría nuestra posibilidad de participar. Bueno, en realidad va mucho más allá. También hay otras formas de democracia reconocida en el Estado boliviano, donde tenemos el derecho a votar a partir de los 18 años, que es también integral y para todos, digamos. Que también hay la democracia comunitaria, que también dentro de sus propios usos y costumbres hay posibilidad de votar para tus líderes indígenas, tus líderes campesinos. Y la verdad, mucho de eso también la aplicamos en cualquier organización, ¿no? Hasta en BARA, por ejemplo, como organización ambientalista, podemos elegir nuestras propias autoridades o líderes, ¿no? Y también hay en la parte participativa una serie de herramientas que el Estado reconoce, uh, donde está el referéndum, está la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria, la asamblea, el cabildo, la consulta previa, que son otras herramientas donde podemos participar en forma muy directa, muy concreta en las decisiones que nos importan, ¿no? Que nos afectan como ciudadanos. Ahora, más allá, yo creo que es importante conocer cómo funciona la planificación del Estado, porque solo elegir y esperar que avanza, eso obviamente no es suficiente. Entonces, ahí es importante conocer cómo funciona realmente el Estado. Ya en algunas diapositivas anteriores yo he hablado de los PTDI, por ejemplo, ¿no? Los planes territoriales de desarrollo integral o plan de desarrollo económico y social. Y muchas personas no lo conocen, ¿no? Cuando yo entré a trabajar en Bolivia como biólogo recién egresado, no tenía ni la menor idea de cómo funciona el Estado verdaderamente y me parece que me ha hecho mucha falta en los primeros años y con el camino uno va aprendiendo poco a poco, pero la idea es un poquito facilitar esta información donde ese es un documento oficial del Estado que demuestra cómo funciona, ¿no? Tenemos el Plan de Desarrollo Económico Social.
es la base de toda la planificación. En Bolivia también se ha popularizado el concepto de agenda patriótica, que es como el resumen de esta en realidad, ¿no? Como una agenda del Estado que dice a dónde queremos apuntar. El Plan de Desarrollo Económico y Social para vivir bien, que dice todas las líneas generales a dónde apuntamos como país. Y esto, hay todo un sistema de cómo se la aprueba y también cómo se aplica. Entonces, esto es la base y todas las demás planes ministeriales, gubernamentales, municipales, todo tiene que enmarcarse en eso. Incluso las empresas estatales también se alinean con este plan. Vos como municipio, aunque sos del otro partido, tienes que acompañar este plan. Durby, veo tu mano. Adelante. Sí, Vincent, disculpa que te interrumpa, pero hay algo bien interesante y preocupante que está pasando en la gobernación del Beni. Es que quieren hacer o sea, ya que estamos en este tema, quieren hacer una reestructuración de la gobernación, no sé si sabes, en el que van a fusionar las secretarías de desarrollo productivo, Secretaría de Desarrollo Campesino y Amazónico, o sea, son 3 en una sola, ¿no? Y algo bien curioso es que no se ha presentado el PTDI o sea, de estos 5 años, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido a hacer un plantón ahí porque entre esa fusión quieren quitarla de género, también la dirección de género. Entonces, se ha aprobado un POA sin una presentación, sin una presentación del PTDI, y aquí viene lo complicado, ¿no? Porque las secretarías de medio ambiente y de todo lo productivo se están fusionando en una sola, ¿no? Entonces, en cuestión de la democracia, por ejemplo, y de la elección de nuestros representantes, no nos han dicho absolutamente nada quienes votamos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que está pasando por lo menos ahora en la gobernación del Beni y en la Asamblea Legislativa y en el manejo de presupuesto. Ya, no, es muy preocupante lo que dices porque no vas a poder coordinar entre los diferentes niveles de gobierno cuando no tienes una estructura similar, ¿no? Y es obligatorio acatar el plan de desarrollo económico y social. No es solo un plan, es aprobado por ley y con esto por 2/3 y con eso se hace obligatorio para todos, aunque les gusta o no. ¿No? Entonces ese también es parte de la democracia. Si la mayoría ya decidió, la minoría tiene que acatar y la gobernación de Beni no puede solito trazar sus propios planes si no se enmarcan en esta normativa vigente en el país. No tenemos una autonomía a este nivel donde cada uno puede hacer lo que le da la gana, que sí o sí es un concepto equivocado de qué significa Amazonía o autonomía, ¿no? Y además me preocupa que quieren anular la SDRIA, que ha sido una lucha de la provincia de Bacardíes de tener su propia secretaría justo por esta realidad tan distinta que tenemos aquí, para que nos quitan eso. Y me preocupa aún más que la SDRIA como tal no está sonando la alarma para que intervengamos, para que no permitimos que eso pase. Porque lo preocupante es que en teoría no se debería poder hacer lo que estás planteando justo por lo que tú argumentas y lo que acabo de decir. Pero mira, el Plus también está por todos los lados anticonstitucional y hasta va en contra de las propias leyes del departamento de Beni, pero igual la han aprobado nomás, ¿no? A ver, Daniel, ¿qué dices? Estás con la mano levantada también. Bueno, Vincent, saludarlos a todos, ¿no? Pucha, pues una gran preocupación para nosotros, ¿no? Mira que yo he sido uno de los pioneros para abrir, aperturar la Secretaría de Desarrollo Amazónico. Nosotros trabajado, hemos sido los primeros que hemos puesto el hombro con un programa de gestión ambiental. Fuimos los primeros impulsores para poder crear las primeras brigadas de primera respuesta en lo que viene a ser los incendios forestales en esta región. Y escuchando a la compañera, pues, pucha, es lamentable lo que se quiere hacernos y, pucha, la Secretaría de Desarrollo Amazónico era uno de los puntales más fuertes en esta región, en ese sentido, Sí. ¿no? De que Sí, no, y es como la forma de asegurar que algo de los recursos de la gobernación llega a Riberalta, también no va a la provincia de Bacardíes, que la verdad no
no nos llega ni lo que nosotros mismos en impuestos aportamos, por si acaso, a la gobernación. Pero mira, me imagino que tiene que ver mucho con la falta de información. Por ejemplo, borrar todo el tema de género es una ilegalidad. También no puedes borrar esto como brazo operativo porque está ya definido en la Constitución y todo ese que el tema de género es importante, ¿no? Entonces, eso es justo un poquito lo que quiero explicar, o sea, cómo funciona y cómo se aprueba esos planes para que entiende que no puedes hacer como municipio o gobernación lo que te da la gana, ¿no? Entonces, muy importante el ejemplo de Durby. Si nos puede compartir algún documento sobre esto para que podamos informarnos mejor, sería lindísimo, Durby. Ya, porque realmente preocupante. Un poquito, volviendo al tema, o sea, tenemos un plan de desarrollo económico y social que es como el plan general. Cualquier institución, cualquier entidad tiene un plan oficial y todo tiene que enmarcarse en eso. Normalmente son los POAs también. En el municipio no pueden gastar lo que les da la gana. Tiene que estar enmarcado en el POA y el POA tiene que estar enmarcado en su PTRI, que es su plan territorial de desarrollo integral. Entonces, ¿cómo llegan a esto? ¿Cómo armas tu PTRI? Hay una serie de lineamientos, hay tus competencias están ya definidas, tiene que enmarcarte en este plan de desarrollo económico y social. Y así es, digamos, la estructura del Estado para garantizar que vamos bien y que no una empuja para aquí, otra para allá y al final no avanzamos en ninguna dirección, ¿no? Entonces, incluso las ONGs, por ejemplo, tienen que mostrar cómo se enmarcan en esos planes para que todos aporten al mismo norte, que es el vivir bien con una serie de pilares ya identificados, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de explicar aquí. O sea, hay el Plan de Desarrollo Económico Social que se llama PDES. Ese es el eje alrededor de todo ese desarrollo. Lo que arman es el Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Ellos son encargados de armarlo y tienen los mismos pilares de la Agenda Patriótica 2020-2025 que ya ahorita están armando todo nuevo, ¿no? Yo entiendo que algunos municipios ya han presentado, justo el de Gonzalo Moreno, alguien me dijo que ya lo tenía. El de Riberalto, honestamente, no lo he visto y peor que el de la gobernación, capaz que ni le están haciendo, parece, ¿no? O sea, deben hacer porque es la única forma de asegurar recursos, es mostrar cuál es tu agenda y tiene que ejecutar esta agenda y en base de esto te va a evaluar el gobierno también. Si ejecutaste lo que planteaste, te van a dar otra vez recursos para esto. Si no lograste nada, primero vas preso por no cumplir con tus funciones y segundo, que no te lleguen ya recursos después, ¿no? Entonces, es sumamente importante de ejecutar eso tal cual como está. Hay muchos municipios en Pando que tienen muchas dificultades con eso, también municipios pequeñitos, con unos cuantos técnicos, con insuficiente capacidad técnica a veces para realmente hacer una planificación estratégica adecuada. Incluso en el municipio de Riberalta yo percibo que muchos técnicos que trabajan no tienen ni idea que la verdad todo lo que hace tiene que enmarcarse en una planificación oficial. No hay toda una jerarquía que el presidente, los ministros, las gobernaciones, todo siguen este mismo plan, ¿no? Aquí está el Plan de Desarrollo Económico Social, es aprobado como ley y por tanto de obligatorio cumplimiento. Lo dice literalmente la documentación. Y todo es aprobado, como digo, por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, no es una propuesta del MAS o del gobierno solito del partido de turno. Es algo que pasa por la Asamblea Legislativa y con eso se hace obligatorio para todo el país. Y tiene que pasar por los 2/3. Entonces, también los de la oposición tienen que llegar a un nivel que hay consenso, ¿no? Entonces, tampoco es que cualquiera puede decir, ya puede ser Pérez y ahorita vamos a obligar a todos a hacer lo que yo quiero. Es una expresión de la democracia más bien. Aunque tal vez no siempre nos convence todo en 100% lo que dice, ¿no? Tengo mucho que puedo observar, pero por ahí va. Entonces aquí se ha movido un poquito mi circulito, tenía que estar más a la izquierda arriba, pero ahí están justo esos PTDIs, ¿no? Que son los planes territoriales de desarrollo integral, que el PDS es más a largo plazo a nivel nacional y a mediano plazo ya para 4 años se define cada vez un PDS, ¿no? O un PTDI. Este era un ejemplo del municipio de Riberalta de 2016 hasta 2020.
En realidad es para 5 años que se la aprueba, hasta 2021 tendría que ser. Y ya estamos de 2021 hasta 2026, ya es la nueva, que ya va avanzando un año hasta que elaboran el plan y entonces quedan todavía 4 años para ejecutar, digamos, ¿no? Pero son esos planes así para esos tiempos de gestión donde se determina, como decía, el municipio tiene que hacer su PTI enmarcado en el nacional. Las gobernaciones igual, pero también los ministerios hacen sus planes sectoriales, que lo llaman, no sé, cada ministerio hace su plan también enmarcado y considerando cuáles son las competencias que como ministerio tiene para demostrar cómo vamos a avanzar. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente en el Plan de Desarrollo Económico y Social dice, vamos a reducir la deforestación o vamos a asegurar la protección de las áreas protegidas. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que decir cómo vamos a lograr esto. Y en el Plan de Desarrollo Económico y Social, por ejemplo, también está el tema de género. Es parte de uno de los pilares que dice eso y esto vamos a hacer en el tema de género. Entonces, el plan sí o sí tiene que incluir una serie de acciones enmarcados en esto, ¿no? Honestamente, en la práctica no está funcionando como uno desearía, ¿no? Hay muchas dificultades que los PTDIs se la arma al calor del momento con un consultor y un equipito que la arma entre 4 paredes y lanzan ahí solo como para cumplir para asegurar que después empiecen a fluir los recursos sin realmente pensar de fondo que este es tu plan para avanzar como entidad, como institución, como región, como municipio, ¿no? Entonces, como decía, están los municipios, las gobernaciones, están también en ese cuadro, podemos ver las empresas públicas, las estrategias sectoriales de los ministerios, hay toda una serie de niveles. Ellos plantean sus propias cosas y entra todo en el subsistema de planificación. Entonces, se enmarcan en el Plan de Desarrollo Económico y Social y como tal también entra en el sistema de planificación y ahí ya podemos asignar los recursos. Si en tu ministerio, tu municipio quiere planificar una actividad que no es tu competencia, o por ejemplo, gastar dinero en una comunidad que ni siquiera pertenece a tu municipio, ahí te lo van a observar, digamos, ¿no? Si dice yo quiero comprar un montón de armamento, te van a decir no, pues no te corresponde, además no es coherente con lo que nosotros planteamos como Estado, ¿no? Entonces hay toda esa la ley de autonomías también que define muy bien el tema de las competencias también, pero además tiene que marcarse todo esto. La aprobación pasa también por los órganos rectores que son los que analizan presupuesto, transparencia y todo esto, ¿no? Y de ahí se asignan los recursos. Entonces, si la gobernación no está cumpliendo con la normativa, después van a estar llorando que no tienen dinero, ¿no? Porque esas van a ser las consecuencias. Y la verdad ya está, en la gobernación de Pando estoy escuchando que están a punto de despedir la mitad de su personal porque no tienen los recursos que desean, ¿no? Y aquí en la gobernación de Beni, mucha la chaca que es por anticuerpos de gobierno que no les quiere dar dinero porque no son del mismo partido, pero muchas veces tiene que ver justo porque no están cumpliendo esto. Y claro, cuando sos del partido, más fácil te lo perdona que cuando sos de la oposición también, ¿no? Pero ya, entonces hay ese trabajo, no es solamente aprobarla y que te asignan recursos, pero con eso también el gobierno va a revisar si estás cumpliendo lo que yo decía. Vas a tener que demostrar a fin del año que has cumplido lo que era tu planificación. Si decís que quería aumentar la producción, has ejecutado las acciones que propusiste, has asignado los recursos, has gastado, has logrado los resultados. Todo esto es parte de todo un sistema con auditorías, con reportes, con evaluaciones, como cualquier proyecto, pero ya es a nivel más macro, ¿no? Entonces, parte de nuestra democracia participativa está también contemplado en la Constitución, en la Ley de Participación y Control Social, en el Convenio 269 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que definen formas como podemos también participar en todo eso, ¿no? Sobre todo la Ley de Participación define cómo tenemos esas cumbres y estos etas o como se llaman los momentos
que podemos como población, como los FEIJUVES, como el sector campesino, plantear sus propuestas y el PTI no debería ser algo que el alcalde se invente solito, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de herramientas que no voy a poder explicar en detalle, que posiblemente otras personas conocen hasta mejor que yo, pero un poco para pintar el dibujo general. Y uno de lo que sí quiero resaltar es el acuerdo de Escazú, que es otra herramienta muy interesante para el tema ambiental, que garantiza que cualquier organización ambiental o cualquier ciudadano que tiene interés en temas ambientales tiene que tener derecho a acceso a la información. Hemos hablado con el tema minero, que no hay claridad de cuáles son las concesiones en el río Madre de Dios. Nosotros como Vara podemos hacer una cartita solicitando y nos tiene que entregar, porque Bolivia es firmante del acuerdo de Escazú y podemos referir a este acuerdo para exigir que nos den. Igual con la hidroeléctrica, ¿cuáles son los planes? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Dónde están los documentos elaborados? Denos la información. Tenemos derecho a eso. Tenemos también acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir? Si hay una injusticia, si hay un plan para una hidroeléctrica y no se ha consultado a la gente local o se está invadiendo, haciendo inaccesible su territorio o inundado o algo así, este va en contra de una serie de normas, entonces tiene que arreglarse en el marco de Escazú. La verdad, en la Constitución muchas leyes ya indican esas cosas, pero ahí el acuerdo de Escazú lo resalta esta importancia, ¿no? Y ahí también está nuestro derecho a participar. Y es justo como ya, pues no pueden hacer una carretera por el TIBNIS porque sí, tiene que consultar a la población del Beni y sobre todo la población que vive en el TIBNIS, ¿no? Entonces muchas veces hay una confusión de esos temas como que los que están en contra de una hidroeléctrica o una carretera están en contra del desarrollo. No es eso, muchas veces están exigiendo que se cumplan ese tipo de derechos ambientales que todos tenemos y que están aún más fuertes plasmados en este acuerdo de Escazú. Ya con este nombre lo buscan y se van a encontrar en internet todo. Ahora, ¿por qué yo soy escéptico de todo esto? Porque en teoría las leyes, el papel aguanta todo, ¿no? Tenemos ahí según las normas, toda clase de derechos ambientales y la Constitución, e incluso es la obligación de denunciar cuando hay un impacto ambiental. Conozco personas en Santa Cruz que se opusieron a la tumba de un árbol y la han denunciado, la han metido preso y todo esto, cuando la ley más bien les obliga a denunciar que están tumbando de forma ilegal, ¿no? Hay una norma en Santa Cruz que no te permite tumbar árboles en el área urbana. Pero mira, aquí está lleno de esos ejemplos mucho más grandes, incluso en qué pasa con estas áreas protegidas, cómo están avanzando con el complejo madera, el ecocidio, el Bala Chepete, el agroextractivismo transgénico. Hay un montón de reclamos y quejas y en la práctica, como sabemos, el gobierno no está atendiendo y ni los gobiernos municipales, departamentales tampoco muchas veces, por si acaso, ¿no? Entonces, realmente hay una serie de problemas ambientales que muestra que en la práctica no es así. Y de ahí quiero darles un ejemplo un poco más concreto sobre las políticas climáticas. Bolivia, en el marco del mismo Plan de Desarrollo Económico y Social, también ha desarrollado sus propias políticas climáticas. Y una de las más importantes son sus contribuciones nacionalmente determinadas, que lo llaman, que es la propuesta de Bolivia como país de cumplir con los acuerdos internacionales. Hay el Acuerdo de París, por ejemplo, que es sobre el tema cambio climático, donde cada país dice, vamos a trabajar todos unidos para evitar el cambio climático y para garantizar la mitigación y la adaptación. Entonces, cada país, según ese tratado, tiene que cumplir sí o sí. Y ese tratado no solo lo firmamos como país allá en París en su momento y con muchos otros eventos en Río de Janeiro y Kioto y no sé qué, pero también la han aprobado como ley a nivel nacional que lo hace aún más obligatorio para el país de cumplirlo. Ya es una norma oficial y está contemplado en todas esas planificaciones y normativas que está vigente. Entonces Bolivia sí elabora sus documentos de contribuciones nacionalmente determinados, donde dice, así vamos a tratar de cumplir. Y el anterior documento tenía 3 líneas, ahora se ha dividido esos últimos 3
de bosque y agropecuaria en 2 líneas distintas, pero tienen entonces relación al agua, relación a la energía y relación a los bosques y agropecuarios que en el anterior todavía estaban unidos y sobre eso todavía está este análisis, que es un documento que hicimos con la plataforma boliviana frente al cambio climático, con Roberto Menchaca, que era uno de los coautores, que tal vez algunos lo conocen, que está vivo aquí en Riberalta también, y otro Colpari, que es de Cochabamba, pero es la plataforma boliviana frente al cambio climático, es una organización mucho más diversa, que ya habían hecho un montón de trabajo y nosotros lo que hicimos es sistematizar y a partir de esto hablo de propuestas, pero la mayor parte es todavía análisis crítico de cómo estamos avanzando, ¿no? Y lo que utilizamos son los objetivos de desarrollo sostenible, que también son una herramienta muy útil para la planificación del desarrollo. En Bolivia tenemos nuestros 11 pilares de desarrollo, ¿no? La agenda patriótica, y casi similar tenemos a nivel mundial a través de la ONU los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo queremos desarrollarnos? ¿Cómo acabamos con la pobreza? ¿Cómo acabamos con el hambre? ¿Cómo garantizamos salud y bienestar? ¿Cómo garantizamos educación? ¿Cómo garantizamos género? Hasta en los puntos más adelante, 13, por ejemplo, acción por el clima, 14, la vida de los ecosistemas terrestres. Ya somos conscientes que tenemos que cuidar el tema del cambio climático, ya somos conscientes que tenemos que garantizar la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces la hemos incluido como pilares fundamentales, tanto en esos objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, como a nivel de nuestra agenda patriótica PDES. También incluye aspectos relacionados a esto. Los objetivos de desarrollo sostenible también han sido aprobados por Bolivia y también ya son ley. Entonces son también de cumplimiento obligatorio. Y plantea una serie de acciones o metas, son 170 metas en total, que se trata de cumplir dentro de esos 17 objetivos generales. Entonces lo que hicimos es analizar estos objetivos de desarrollo sostenible porque ya tienen metas e indicadores identificados y decir, ya pues ya analizamos las políticas climáticas de Bolivia, las contribuciones nacionalmente determinadas y lo evaluamos frente a esas metas ya consolidadas a nivel internacional, ¿estamos logrando cumplir o no? Entonces, lo que hicimos es dividir un poco más las propuestas que tiene el gobierno en sus contribuciones, ¿no? Identificamos también conservar y restaurar los ecosistemas naturales, promover la producción sostenible, promover la generación y el uso sostenible de energía, la disponibilidad de uso sostenible. Hay aquí algo me salió mal, uno es del agua, el otro es de energía, fortalecer la gestión de riesgo, mejorar la educación. Dentro de cada línea identificamos entonces cuáles metas de los objetivos de desarrollo sostenible se vinculan a esto y hasta dónde hemos avanzado en varios niveles. Primero, dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿cómo está contemplado este tema? Por ejemplo, el tema de educación, Bolivia ni lo menciona, aunque oficialmente sí en el Acuerdo de París se obliga a también pensar en tema de educación para el cambio climático. Ahí ya se aplaza por completo porque se olvidaron completamente incluir el tema. Cuando ya hablamos de otros temas, no es solamente hasta la contribución nacionalmente determinada, pero también cómo se lo viene aplicando entonces en el país, en el plan de desarrollo económico social, en las políticas que tiene a nivel nacional y subnacional, en las normativas y finalmente ya su aplicación en la práctica, ¿no? En el campo, ¿qué se ve? Entonces, lo que hicimos es hacer una evaluación y ese es el cuadro final, como que realmente en casi todos los temas nos estamos aplazando, estamos con un impacto muy negativo según este estudio, como que hace un análisis profundo de cada uno de los temas y solo en algunos hay como algo de avance positivo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de gestión de riesgos, hay sí una ley de gestión de riesgos, han creado los comurados, los CONARADES, los CODERADES, toda una estructura, hay leyes interesantes, políticas interesantes. Lo malo es que en la práctica sigue quemando, si se inunda, seguimos sin las capacidades suficientes para realmente revertir los desastres, pero hay muchos avances bastante positivos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el análisis que hacemos. Y un ejemplo que no lo voy a leer enterito, pero
como cuáles son los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados a este tema, conservar y restaurar los ecosistemas naturales, y cuáles son los resultados que se plantean en las contribuciones nacionalmente determinadas, como decía, esta comparación, ¿no? Por ejemplo, la conservación de las áreas naturales. Hay unas políticas bastante favorables, hay más del 10% del país clasificado como área protegida, tenemos toda una legislación, pero en la práctica vemos también que no se cumple a pie de la letra. Más bien hay deforestación, hay minería, hay hidrocarburos, hay carreteras, hay una serie de cosas. Jessica, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Creo que vos, ya, gracias. Entonces hay una serie de impactos que muchos de nosotros conocemos ya de las noticias, que más bien las áreas protegidas no están bien, digamos, ¿no? Y ahí incluso hay un dato que pides en la literatura, que nosotros estamos como país el segundo que tiene mayor amenaza sobre sus áreas protegidas bajo la presión humana que se está dando en toda Sudamérica. Entonces es una muestra que no soy yo nomás, es realmente, no son las noticias amarillitas o de la oposición, es un estudio científico que muestra que realmente estamos mal. Entonces, a pesar que hay una serie de normas y políticas, en la práctica la naturaleza no perdona, ¿no? Ese también es otro cita que tengo de un señor, como Dios siempre perdona al ser humano a veces y la naturaleza nunca. Entonces, podemos tener un montón de papeles y cosas bonitas, pero si en la práctica estamos destruyendo nuestras áreas protegidas, todo lo demás no vale, la naturaleza nos va a cobrar esto, ¿no? Tema de reducir la deforestación, ya los he mostrado esos mapitas, donde también podemos ver que primero los CND, las contribuciones ya están chutos, digamos, ¿no? Porque habla de evitar la deforestación ilegal. Sí, pero o sea, estamos evitando lo ilegal, haciéndolo legal, pero otra vez la naturaleza no le importa si es legal o no. Lo importante es evitar la deforestación, no asegurar que se ve bien en papel. ¿No? Entonces hay unos datos ahí preocupadísimos que usted conoce, 2019, 2020, donde incluso calculamos que per cápita en el año 2019 contaminamos más, 1.5 veces más que los habitantes de los Estados Unidos. Y eso es realmente preocupante porque allá viven con un nivel de vida tremendo gracias a esta contaminación que provoca. Nosotros contaminamos hasta mucho más, pero con un nivel de vida nada que ver, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, muy negativo como estamos yendo, ¿no? Las contribuciones, acuerdo París, es que tenemos que eliminar la deforestación, tenemos que reforestar más bien, y nosotros más bien cada año deforestamos más, ¿no? Igual para la restauración, hay unos plancitos, pero es toda una planificación irracional que por un lado quieren tumbar todo el bosque y por otro lado quieren reforestarla, que te va a salir carísimo en vez de dejar más bien lo que ya es bosque, ¿no? Y no plantan ni el 2% de lo que proponen y al final no funciona para nada tampoco. Y aún un poquito más favorable es el tema de fomentar el uso sostenible de los ecosistemas naturales. Ahí Bolivia sí tiene unas propuestas interesantes bajo el enfoque de gestión integral sustentable de bosques. Tiene todo el concepto de zonas de vida, el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación. Y hay toda una serie de propuestas donde incluso entran, por ejemplo, el tema de las frutas amazónicas. Pero en la práctica los recursos que asignan parece son muy limitados y además los avances son tremendamente lentos, ¿no? Es muy burocrático, muy lento y, o sea, mientras que están planificando cómo van a manejar el bosque, ya le están tumbando. Entonces, en la práctica hay algunos resultados promisorios interesantes que muestran que se puede hacer esto, pero en la práctica también se ve que no es suficiente y que todavía no, más bien seguimos invirtiendo en petróleo, en soya transgénica, en minería, en vez de realmente invertir ya fuerte en esos temas, ¿no? Entonces son ejemplos donde también hicimos todo un análisis legal, como ya cómo vamos en términos normativos, donde se ve como una dicotomía, ¿no? Por un lado, tenemos la Constitución, la ley de medio ambiente, la ley de la madre tierra, que incluso
poco a poco van aumentando los derechos ambientales, ¿no? Va mejorando los criterios de protección, pero paralelamente también hay toda una serie de otras normas y leyes que más bien favorece la ampliación de la frontera agropecuaria, que favorece el uso de transgénicos, que favorece la producción de biocombustibles, toda una serie de propuestas que en términos generales le conocen más como el paquetazo ecocidio, ¿no? No, el ecocidio planificado desde el Estado a través de toda una serie de normas que la verdad ya vienen desde 2005, pero en los últimos años como que cada rato hay otra propuesta más que terminan en esas cosas que hemos visto en la Chiquitanía, en el Chaco, y que también están aquí entrando en la Amazonía, esas propuestas de destruir todo lo que es el medio ambiente y que va obviamente completamente en contra de los intereses ambientales o climáticos también, ¿no? Si sabemos que más del 70% de la liberación de gases de efecto invernadero en Bolivia viene del tema forestal, de la deforestación, es nuestra prioridad frenar esto y todas esas normas van en contra de esto, ¿no? Y de ahí pues hay toda una serie de políticas también de favorecer el tema del biodiesel con este discurso de biodiesel, porque en realidad es un agrocombustible completamente insostenible, que utilizan incluso los fondos de la AFP y otros recursos para pagar las deudas del agro, que siguen permitiendo las quemas y justificándolo por aquí por allá y entre medio los sectores como los ganaderos que regalan un caballo para garantizar que mantienen sus beneficios. Y eso traduce en todos esos conflictos, esos problemas que ya los he mencionado, ¿no? Entonces, es claro que nosotros como población muchas veces cuestionamos esto, ¿no? En el anterior he hablado un poquito del sector indígena, que ha demandado cambios, que propone sus propias propuestas, pero de luego no son los únicos, ¿no? También he hablado de los científicos que han dicho, esto no es sostenible, nos vamos a fregar como humanidad si seguimos esto. Y está Greta Thunberg, por ejemplo, con las organizaciones ambientalistas, donde los jóvenes tomaron un rol protagónico diciendo, yo exijo que arreglen esa cosa antes que me voy al colegio, porque ¿para qué voy al colegio? Para terminar en un mundo que ya no sirve, ¿no? Entonces, cada vez son más fuertes esas voces, más desesperados. También tenemos todos esos foros panamazónicos, hay una serie de foros sociales y todo esto, donde también las conclusiones siempre apuntan a que tenemos que revertir esto. Y para los que no conocen, la Iglesia Católica también ha hecho todo un trabajo, ¿no? Justo en una propuesta del Papa, que es su encíclica que le llaman, ¿no? Donde describe la visión del mundo y cómo tenemos que apuntar, que es como el plan de desarrollo económico y social de la Iglesia, creo. Y plantean una transición hacia una ecología integral, donde la REPAM, la Red Eclesial Panamazónico, constituye toda una herramienta, toda una estructura para avanzar con esto y realmente, mira, hace unos días estaba en el Colegio San José, realmente se siente que esto ha filtrado hasta esos niveles de los profesores en los colegios que están tratando de aplicar estos conceptos. Entonces, una institución tan grande, tan fuerte como la iglesia, que también sale, digamos, de su esquema típico de evangelizar, digamos, entra porque es tan importante, ¿no? Y así son muchas organizaciones, hasta empresas que han puesto esta camisa por la crisis que realmente estamos enfrentando, ¿no? El argumento clave en todo eso que yo creo que es que el desarrollo no es solamente generar economía, solo generar ingresos, ¿no? Como cuando critiqué el plus, eso es lo que se cuestiona, ¿no? No puede plantear el plus como una herramienta de planificación de desarrollo productivo nomás. El plus tiene que garantizar la sostenibilidad y el uso mayor de la tierra. Y cuando vemos el plan de desarrollo económico y social, también tiene todos esos pilares, los 13, que un poquito habla también de generar economía, pero ni siquiera una economía que cueste, una economía para erradicar la pobreza, una economía con soberanía. Entonces, no entregar todo el bien a unos ganaderos o incluso soyeros extranjeros para que ellos destruyan los otros 12 pilares solo para hacer algo de dinero. Entonces,
La verdad, toda la estructura del Estado apunta a esta visión integral de desarrollo, igual como la agenda de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que eran 17 pilares. Aquí tenemos 13, y aquí hasta los bolivianos queremos hasta disfrute y felicidad, otras cosas un poquito más, más psicológicos casi, ¿no? O sea, que el vivir bien también implica eso, ¿no? Creo que la iglesia también tiene mucha claridad en esto, ¿no? Que también depende mucho de tu bienestar en tu mente, de sentirse bien con lo que uno hace. Entonces, como digo, todo se parece mucho, pero en la práctica, como si no logramos aterrizar, ¿no? Y uno es decir, ir en contra del gobierno cuando no hace lo que debería hacer, cuando no exija. Creo que lo que tú le explica, que se ha cuestionado la gobernación al momento que no cumple con la agenda patriótica o plan de desarrollo económico y social, cuando quita toda una línea, ahí hay que exigir, o sea, tenemos un Estado con reglas que también esa autoridad tiene que cumplir, no pueden gastar nomás lo que les da la ganas. Pero, como decía, yo tengo también, más allá de hacer una acción popular, una demanda, un cuestionamiento, una marcha, también hay una forma más propositiva de tratar de incidir, ¿no? Y ahí quería utilizar un ejemplo que es cómo se ha ido construyendo una propuesta de desarrollo productivo que cumple mucho mejor una visión integral de desarrollo. Cuando yo digo la minería no lo tiene porque no va a ayudar a todos esos pilares. O sea, erradica la pobreza de unos cuantos jefes del sector minero, ¿no? La cabeza de la cooperativa tal vez, pero no ni a los que trabajan en las balsas porque están en condiciones feas. No nos va a garantizar salud, educación y deporte, no va a garantizar soberanía científica, no va a soberanía sobre los recursos, no, entonces todo ese pilar que se plantea aquí no están contemplados en una propuesta como el tema minero o el tema soyero transgénico o algo así. Entonces, ¿qué otra alternativa? Ahí está, por ejemplo, esta propuesta de la FEDAPA-BENI, que ya es una organización que aglutina a varios productores campesinos indígenas, que cada uno por su lado ha empezado a producir frutos amazónicos, ¿no? FEDAPA-BENI quiere decir la Federación de Asociaciones de Productores, Transformadores y Comercializadores de Productos Amazónicos del Beni. Entonces ellos tienen una propuesta de desarrollo productivo basado en las frutas amazónicas, que nace justo con este análisis que yo hacía de la historia de su realidad en la Amazonía, donde terminan esclavizados en la época de Goma y donde quieren surgir otra vez y empiezan a luchar para tener por lo menos la soberanía sobre sus recursos forestales, ¿no? Con la castaña, cómo se logró principalmente a través de la lucha por la tierra que garantizó que esta castaña ya es suya, ya no lo levantan, lo recogen nomás para un baraquero o para alguien de afuera, que ya es su castaña y lo venden a precio que mejor oferta que hay, digamos, ¿no? Ya cambia drásticamente la capacidad de definir tu propio desarrollo gracias a esto. De ahí te empieza a dar una oportunidad de ser más autónomo en tu planificación de desarrollo, donde ahora ya tienes sus propios planes territoriales y propuestas de desarrollo que son coherentes con sus propias capacidades y necesidades, ¿no? Entonces, muy importante para esta ha sido también que se formaron con organizaciones, porque solito, ¿no? Nadie se puede desarrollar solo. Tuvieron que hacer todo un bloque de unidad entre campesinos e indígenas. En esos tiempos, los años 90, hasta había un baraquero por aquí en Riberato que decía, pucha, solo porque nos faltaban unas cuantas balitas o unas cuantas balas, por eso no logramos acabar con todos los indígenas, pero ya pues esos 4 chamas en su base, ¿para qué sirve, digamos, no? Realmente así muy depreciativa, que ahorita ya ni se puede imaginar que alguien diga eso, porque ahorita ya son un sector para considerar, ¿no? Aunque no siempre funciona como deseamos, pero están pues ya organizados, tienen su bloque que también ha perdido un poquito la fuerza que tenía en temas de tierra, pero fue todo un grupo de gente, de dirigentes que se fortaleció, se formó, se educó
para lograr este tema de la tierra, ¿no? Ha sido un trabajo intensivo, con mucho apoyo primero de vicariato, después algunas ONGs se han sumado, donde se enseñó muchas cosas de cómo lograr, cuáles son tus derechos, y poco a poco se ha creado este mapa ya, que está un poco distorsionado aquí, pero donde tenemos federaciones campesinas, donde tenemos organizaciones, donde tenemos TCOs que ya son definidos y que en su conjunto tienen nomás una voz muy fuerte en la Amazonía. Cuando hablamos de tema tierra específicamente, este era, por ejemplo, en el año 2005, algo, un mapa, no más antes, no, 1998, algo así debe haber sido, donde los baraqueros decían todas esas zonas negras son las barracas y no aparecía ni 1 o 2% de tierra para el sector campesino indígena. Y muchas veces ha cambiado, ¿no? Ya ahorita ya tenemos en Pando, sobre todo, como 50% de la tierra está en manos campesina indígena, creo. Ese todavía es de 2010, creo, el mapa. Entonces, empieza a variar esta imagen y con la estructura orgánica que han creado, también tienen entonces mucha más capacidad de opinar sobre su propio desarrollo, ¿no? En vez de depender al patrón y la buena voluntad, que no quiere decir que no todos los baraqueros son malos, ¿no? Hay baraqueros que tienen mucha voluntad y mucha capacidad, además de hacer las cosas, pero esa ha sido una de las propuestas, de las luchas para poder avanzar a esta propuesta más propia de desarrollo, ¿no? Más enfocada en sus propias capacidades y intereses, donde ese ya lo expliqué un poquito como que la diversidad de actividad que ellos tienen, entonces no les hace pensar en un modelo netamente enfocado en exportar un producto demandado por el mundo globalizado, pero mucho más un enfoque casi agroecológico, donde vos produces con lo que tienes localmente para garantizar tus necesidades, ¿no? Un poco para aclarar esto más. Cuando tenemos tema de la goma, viene un patrón de afuera y busca mano de obra de donde sea para que esta goma sea producida y llegue al mercado internacional y así generar las riquezas para la empresa. Cuando trabajamos la castaña, ya esta figura cambia. O sea, sigue siendo un producto que se vende para afuera porque el mercado lo necesita tal vez, pero la castaña no se ha hecho porque desde Europa estaban demandando mucha fuerza la castaña. Le hicieron los empresarios locales ya con una visión que necesitamos generar nuevos empleos, necesitamos generar nuevas oportunidades de desarrollo y empezar a invertir en castaña y promocionar la castaña a nivel internacional para crear este mercado. Y entonces responde mucho más a esa necesidad local. Y ese todavía fue el sector empresarial, digamos, ¿no? Cuando ya vemos lo que hacen las barracas ahorita que están desarrollando sus propias propuestas también de diversificar con otros productos, por ejemplo, invirtiendo en turismo o en azaí o otra cosa. Y lo mismo con el sector campesino indígena, ahorita ya como con más acceso a la tierra, empieza a plantear cómo puedo desarrollar esta tierra, esas capacidades productivas locales para asegurar mi salud, mi educación, mi bienestar, mi vivir bien. O sea, no para garantizar que los pobres europeos tengan su mercado satisfecho, ¿no? Es una figura muy distinta, digamos, ¿no? Entonces, es mucho más diverso también, ¿no? El sector campesino tiene una visión mucho más integral. Quiero combinar mi agricultura y mi pesca y todo eso, y manejo mi territorio combinando una. No va a ser solo una producción agrícola tremenda que seca tu lago, porque tu lago también es parte de tu propuesta, ¿no? Entonces, ese tipo de criterios son importantes diferenciar. Y tenemos ya esta historia, esta figura, no sé si se acuerdan de la anterior presentación, donde decía que la Amazonía en realidad tiene muchos antecedentes de manejo integrado de los territorios, con manipulación de la tierra, con sus terraplenas y camellones y toda esa experiencia que se conoce más de la zona de Mojos, pero que la verdad también se han dado aquí, aunque no lo vemos mucho ya. Pero también ese manejo del bosque, ¿no? El bosque que no es solo una selva virgen, pero mucho más un bosque domesticado, donde la castaña fue traída de afuera, el azaí fue mejorado, el cacao trajeron y mejoraron. Entonces ya había todo un antecedente con esto. Y cuando vemos esta figura aquí, es ya de los primeros europeos que llegan a Sudamérica y que ven esta producción de chocolate, por ejemplo, como una muestra ya que en este tiempo había. Y
El mapa aquí a la derecha es donde ahorita hay las mayores densidades de cacao. Los tres signos aquí, símbolos del plus, esos son donde fue domesticado el cacao, pero la mancha negra es donde tenemos las mayores densidades de cacao en toda la Amazonía, y es justo entre Brasil y Bolivia, donde los brasileños ya están tumbando todas esas zonas, de que en Bolivia seguimos teniendo esos cacautales, ¿no? Entonces, ya pues si tenemos esos cacautales en las comunidades campesinas indígenas, también una propuesta se empieza a crear encima de eso, es decir, ya pues aprovechamos esto y tratamos de vender eso también, ¿no? Ya sea mercado local o mercado internacional. Entonces, manejando sus cacautales silvestres y también empezando a mejorar ya, implementar sus propios sistemas, ¿no? Ya entra todo ese criterio de los sistemas agroforestales, que no fue algo que cayó aquí de sorpresa porque algún técnico lo decía, fue todo un proceso participativo con la comunidad, con la gente, para identificar qué opciones hay. Empezaron a proponer arroz, pero se dieron cuenta, pucha, con arroz máximo te ganas 20 pesos por día, porque los rendimientos aquí en la Amazonía no son buenos. Entonces, ¿qué otra opción hay para generar algo que realmente genere ingresos? Ir ahí, ya tenía experiencia en los brasileros, en el Alto Beni, el tema de agroforestería, ¿no? Donde empieza con un cultivo agrícola, pero le vas metiendo otras plantinas entre medio y con el tiempo este se desarrolla muy similar a lo que ya es un bosque natural amazónico, simulando su estructura, su composición diverso, porque este funciona mucho mejor aquí con monocultivo, porque un monocultivo siempre va a tener problemas de plagas, de enfermedades. Entonces, son experiencias basadas justo en esta historia de la gente que ya sabía manipular su bosque, que ya tiene ese tipo de prácticas. ¿No? Es muy difícil a un indígena enseñarle a manejar vacas cuando nunca ha tocado una vaca. Un sistema agroforestal es más accesible, más entendible. Peor el copoazú, que la fruta cae, lo recoges, es casi como si fuera una castaña, ¿no? Entonces, es mucho más similar a su realidad, es mucho más fácil de adoptar. Son otros criterios donde un poquito la propuesta va que en el futuro también se convierte en realidad en un tipo de bosque, pero ya enriquecido, un bosque aún más domesticado de lo que es, ¿no? Entonces aquí algunas fotos de algunas ONGs que empezaron a sumarse a como SIPCA. La verdad, los vicariatos eran los primeros, ¿no? Con los equipos móviles que ya 20, 30 años atrás empezaron a repartir plantines y dar capacitaciones. Y también ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Al inicio se promovía cacao en altura, que la verdad no funciona bien. Se promovía, regalaba los plantines, nomás pensaba que con eso ya acababa. Y muchas instituciones incluso siguen cometiendo esos errores que la verdad ya se debe haber aprendido los errores cometidos en el pasado, ¿no? Y poco a poco esto se ha ido mejorando esas propuestas, ¿no? Ya los sistemas agroforestales son mucho más eficientes, mucho mejor planificados que en el pasado. Ya toman en cuenta cómo evitar los bajones en producción entre la parte agrícola y la parte forestal. Hay combinaciones para diferentes condiciones, se está incluyendo sistemas de riego, sistemas de abono, ya sea con calcario, con NPK, pero más sobre todo con productos agroecológicos. Entonces hay toda una serie de herramientas, ¿no? La incorporación de leguminosas y un montón de herramientas que al final se hace todo un complejo productivo donde tenemos un producto final comercializable. También se ha creado un mercado aquí en Riberalta, por ejemplo, el copoazú al inicio nadie lo conocía, pero ahorita ya vos ofreces copoazú y la gente lo toma ya, ¿no? El cacao, no había dónde vender el cacao, ese era uno de los principales obstáculos. Entonces ha creado una cooperativa, una asociación que puede comprar este cacao y asegurar la comercialización para que los otros campesinos tengan acceso a esta oportunidad de venta como una otra nueva posibilidad de hacer ingresos, ¿no? Pues claro, algún privado tal vez compraba, pero ahora algo un poquito más consolidado, más garantizado, y además con un criterio, la diferencia entre una asociación y una empresa es que la empresa siempre busca optimizar sus ganancias. Una asociación busca optimizar los beneficios para sus socios, ¿no? Entonces ese también tiende a ser más favorable para los socios, aunque tal vez no siempre logran la eficiencia económica empresarial que tienen las empresas, ¿no?
Pero mira, es todo un complejo con sistemas agroforestales, con la gestión integral de los bosques, los cacautales, con gestión de riego, con capacitación en transformación, apoyo para la planificación, para la transformación, la comercialización, toda una serie, ¿no? Aquí incluso ve cómo han ganado premios por el cacao que han logrado, que ayuda a posicionarse también en el mercado. Entonces, todo un trabajo fuerte desde más de 20 años ya, donde también hay toda una serie de estudios, ¿no? Que creo que también son importantes para mostrar la propuesta como tal, hay que poder respaldarla. Entonces es importante contar con estudios que muestran que el cacao realmente es rentable, que el cacao realmente contribuye a la seguridad alimentaria y que realmente contribuye al tema ambiental. Entonces, aquí un ejemplo, una carpetita de publicaciones mías, nomás honesta por si acaso, ¿no? O sea, hay muchísimo más estudios de mercado y todo esto que otros actores, otros investigadores han hecho. Pero en su conjunto crea todo un cuerpo de literatura que permite respaldar, ¿no? Y aquí hay algunos datos fuertes, por ejemplo, de donde ya con el tema de açaí, que ha seguido una línea similar, uh, donde ya tenemos datos de dónde está el açaí, en qué densidad, cuánto produce por hectárea, en altura, en bajío, cuánto pesa un racimo. Y con eso ya podemos estimar cuánto de açaí hay en la región. Y uno se va a caer de espalda. Estamos hablando de hasta 10 veces más ingresos que podemos generar a través de açaí majo de lo que podemos generar con castaña, ¿no? Entonces es realmente ya algo que ese ya suena bonito para los políticos, para decir, oye, ahí hay un potencial real, digamos, ¿no? Y claro, los datos lo muestran y hay los ejemplos de comunidades que han podido consolidar ya sistemas y que están produciendo. O sea, aquí son ese tipo de ejemplos de asociaciones, cómo van avanzando su producción. Aceves, por ejemplo, en la zona de Abuná, en Pando, una asociación que ha trabajado durante más de una década ya en producción de açaí y ahorita ya está mucho más arriba todavía que esos datos aquí. Hay todo un análisis de costos y beneficios de otra asociación que muestra que realmente es viable, rentable, los premios que ya mencionaba y toda una cadena productiva ya consolidada en el país. Esta figura con esos circulitos muestra cómo desde Madre Tierra Amazónica, que es una empresa manejada por dos asociaciones, ¿no? La APABD y APAIMD. Ellos dos manejan esta empresa y desde allá exportan a otros compradores, comercializadores en Trinidad, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, que ya distribuyen a otras tienditas y así tienes todo un mercado ya consolidado y cada vez más intereses, ¿no? Lo más conocido tal vez los premios de cacao, por si acaso, pero también, por ejemplo, aquí está Alfredo Wari de Santa María recibiendo un premio por mejor proyecto de acceso, ¿no? Otro que muestre que realmente el proyecto hasta ahí es viable, es real, digamos, ¿no? Y hay otros estudios que ya analizan ya cómo va a aumentar la demanda en el futuro, ¿no? Proyecciones comerciales, mercadeo. Entonces hay una serie de cosas. Lo interesante con eso es que tal vez cuando hablamos de aceite, mucha gente dice, ay, pues tiene vitaminas, tiene minerales, es nutritivo, es energetizante, tiene antioxidantes. Eso es lo típico que conocemos de los beneficios del açaí. Pero aquí yo hice otro cuadrito, más bien decir, o sea, para el punto de vista del campesino, el indígena que produce este producto, o también un baraquero o otro actor, genera ingresos adicionales, pero también contribuye a mejorar la nutrición y la salud. Refuerza su autonomía económica, su independencia, de crear una autonomía propia, esa soberanía que planteamos en nuestro plan de desarrollo económico y social. Fortalece las organizaciones sociales, contribuye a la gestión territorial, donde también incluso contribuimos a la sostenibilidad del bosque, digamos, ¿no? Entonces contribuye a la conservación y restauración. Entonces, cuando ya analizamos esto frente al tema minero, por ejemplo, aquí sí vemos que los beneficios son múltiples, ¿no? Entonces, con estos argumentos, las asociaciones y sus organizaciones sociales, también Federación de Campesinos y todo eso, y sus aliados, ya sea Vicariato, ya sea CIPCA, ya sea IFA, ya sea la gobernación, ¿no? Algún técnico local del municipio o el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, hay muchos diferentes aliados que se dan en el camino
Y con eso se ha ido incidiendo en un modelo político en Bolivia que cada vez es más favorable para esto, ¿no? Cuando empieza a hablar sobre frutas amazónicas, nadie te da importancia. Pero cuando en 96 ya se reforma la ley forestal, ya se aprueba una nueva, la ley INRA, ya empieza a dar opciones más interesantes para trabajar con esos productos. Después hay otra ley de producción ecológica, hay otra ley que promueve la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológico. Hay otras normas técnicas para el tema de los productos no maderables. Y muy importante que en 2009 ya aprueban la Constitución Política del Estado, que tiene su capítulo 8, el apoyo para productos forestales tradicionales, ¿no? Aquí lo rescato un poquito, el capítulo 8, que plantea la Amazonía ya en la dimensión política que tiene actualmente y que dice que esta Amazonía tiene prioridad para el desarrollo, que tiene un potencial específico, un poder estratégico, digamos, pero además plantea que requiere en el artículo 392 que el Estado implementará políticas especiales en beneficio de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos de la región para generar las condiciones necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de los productos extractivos tradicionales. Ahí refiere principalmente a la goma y la castaña, pero en esta misma figura podemos también pensar en avanzar en lo que son los frutos amazónicos, ¿no? Y justo ese tipo de artículos la han podido utilizar en posteriores cumbres productivas, planteamientos, propuestas, estudios y todo lo demás que se ha salido. Y ya poco a poco se empieza a incorporar esos criterios en lo que es la ley de revolución productiva, la ley de marco de la madre tierra, que rescata muchos conceptos justo del sector campesino indígena. Y ya en 2014 ya se aprueba, por ejemplo, una ley específica desarrollada desde los sectores productivos del cacao, la protección, fomento y producción agroforestal de cacao, una ley nacional. Al mismo tiempo hay una ley departamental de cacao también muy similar, pero además hay una ley para la alimentación escolar, la política de alimentación y nutrición que también ayudan a fomentar ese tipo de producción agroecológica sana como son los frutos amazónicos. Y ya en 2016, ya la anterior PDS, el Plan de Desarrollo Económico y Social, ya empieza a consolidar realmente eso y dice, ya, pues, si todo eso apunta a que esos frutos son buenos, que los sistemas agroforestales son buenos, que el azaí tiene un potencial económico, productivo, con todos esos beneficios, los metemos en nuestro plan, porque con eso cumplimos una serie de, de intereses que tenemos dentro de nuestra agenda patriótica y se consolida lo que le llaman el complejo productivo de productos amazónicos, que aquí en esa figura la podemos ver entre los 13 complejos que este PEDES planteaba. Uno de los más grandes es justo la transformación de productos amazónicos. Entonces, cuando posterior a esta aparecen aquí los programas de acceso, de DETI, de Empoderar, INIAF, Agrooficina Ribera Alta, ese no es casualidad, es resultado de esta lucha que los mismos compañeros con sus aliados han logrado imponer y garantizar que haya ese tipo de apoyo. Si no, estarían andando solo apoyando la producción frutícola o algo así, con un enfoque muy distinto que va mucho más dirigida al chaparro. O el tema de los granos, que es una propuesta de Santa Cruz y tal vez el sur del Beni, que sí también tiene apoyo, digamos, ¿no? Pero no es lo único, tenemos nuestra propia propuesta regional que podemos lograr. El reglamento de las organizaciones económicas campesinas también tiene una ley, eso también muy importante, porque es justo el respaldo de toda esa figura de las asociaciones productivas y les da posibilidad de acceder también a esos recursos públicos, ¿no? Entonces, poco a poco empieza a consolidarse, incluso en el municipio de Ribera Alta, también un nuevo PTD, donde incluso en 2019, por ejemplo, aprueban la ley municipal que declara los frutos amazónicos como productos estratégicos y entonces también empieza a asegurar que el municipio no solamente atiende con un día gestor el tema de gestión de riesgo, otro día alimentación, otro día producción, pero no hay coherencia, más bien como una visión estratégica donde un técnico específico trabaja este tema. ¿No? Lo mismo desde el gobierno en 2018 ya crea programas concretos de frutos amazónicos
y el de cacao. Son dos programas manejados desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra para realmente fortalecer esta propuesta, ¿no? Entonces ahí crea realmente lo que es un complejo productivo, que un poquito para aclarar el concepto es como la cadena productiva como tal, donde tenemos los productores, los transformadores, los transportistas, consumidores y comercializadores, toda la cadena, todos los eslabones. Pero en un complejo productivo también tenemos los servicios de soporte, los servicios que facilitan que esto realmente puede funcionar. Requiere acceso a servicios financieros, a capacitación, a algún tipo de seguro tal vez. Requiere de investigaciones para consolidar los sistemas de transformación, de producción, buscar nuevos mercados. Tiene que garantizar la inocuidad alimentaria. Y cuando empezaron a hablar de frutos amazónicos, Senasac solo sabía de vacas y papas, digamos. No tenía idea de cómo puedes ver si un azaí es sano o no, ¿no? Y empezaron a hablar, ¿será que es mal de Chagas? Ya se hizo investigación para mostrar que no hay mal de Chagas en Bolivia a través del azaí o el majo, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ayuda para que poco a poco Senasac ya tiene las capacidades. Ahorita las entes financieras están mejorando mucho sus capacidades para poder atender. Las universidades también, mira, justo la UAB está ahorita consolidando o ya ha presentado un proyecto para hacer un laboratorio enfocado específicamente en frutos amazónicos. Entonces, se dan cuenta que es un proceso de 20 años para llegar a esas cosas que permite realmente construir un modelo de desarrollo alternativo para la región, que plantea una visión de desarrollo distinta, manteniendo los bosques y fortaleciendo este desarrollo productivo local, ¿no? Entonces, como decía, esto más bien logramos mejorar la producción, logramos la soberanía de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, soberanía para ambiental, y con eso ya erradicamos la pobreza. En vez de decir vamos a hacer plata y ya, o sea, la hacemos al revés más bien, ¿no? Entonces, creo importante entender esto. Y aquí unos datos más como los programas de que se está armando, los decretos que le permitan ¿no? Y como decía, esto ya cumple esos diferentes objetivos de desarrollo sostenible, donde voy a utilizar este cuadro todavía poco como un análisis bien crítico. O sea, si vamos a ver el tema de soya transgénica, ¿qué pasa con la pobreza? Dice que apunta a eliminar la pobreza, pero en la práctica los municipios que han apostado fuertemente a esa soya transgénica, no se ve riqueza allá. O sea, sí, unos cuantos productores han enriquecido, sobre todo los productores extranjeros, pero más bien esos municipios, la gente se ha ido a otro lado, han ido al quinto anillo de Santa Cruz, digamos, y más bien ha aumentado los anillos de pobreza allá. Y los mismos productores están endeudados hasta el coto porque no logran salir de la pobreza con esto. Sí tienen un tractor tal vez, pero no son ricos, ¿no? No genera un ingreso adicional para la mayoría, peor para los empleados, los zafreros de caño, de soya que van una vez al año, 2 meses a cosechar en condiciones infrahumanas y el resto del año tiene tremenda pobreza. Entonces, en términos generales, no se ve un aumento de la riqueza en estos municipios. Igual con el hambre, o sea, sí la soya puede ser un ingrediente interesante para balancear y otras cosas, y algo aporta, pero justo en las comunidades locales más bien está reduciendo, porque además es un alimento de baja calidad, ¿no? Cuando vemos el bienestar, similar. Cuando vemos el tema de género, ahí, por ejemplo, en las comunidades o los municipios que tienen más énfasis en producción de soya, se ve muchos problemas de género, realmente con niveles muy bajos. ¿Y cómo sabemos? Porque hay un atlas de los objetivos de desarrollo sostenible que da esos datos por municipio. Entonces lo puedes comparar fácilmente cómo están esos indicadores. Y realmente vemos que muchos de esos indicadores hay un efecto negativo, sobre todo cuando lo analizamos desde el enfoque de ese trabajador rural, desde este enfoque que además ha generado toda una migración, generando problemas adicionales de violencia, de pobreza, de hambre, en otras partes que son como los problemas exportados desde esas zonas soyeras, ¿no? Y cuando ya analizamos el tema de azaí, también tiene un montón de estudios que muestran que más bien hay efectos positivos, se empieza a diversificar la economía, se empieza a mejorar la alimentación,
se empieza a mejorar la conservación de los bosques y todo esto. O sea, en términos ambientales, no hay ninguna duda que el impacto de soya es extremadamente negativo. El impacto de azaí más bien tiende a tener impactos positivos, porque incluso le empiezan a utilizar para recuperar áreas degradadas, para garantizar que haya otra vez agua en los arroyos. Entonces es una diferencia muy grande, ¿no? Pero ¿cuál es lo paradójico? Que cuando vemos el apoyo del Estado a los sistemas agroforestales o la azaí versus el apoyo para soya, ahorita ya hay algunos programas para azaí, para SAF y para cacao y todo esto, pero principalmente son apoyos así bien puntuales con unos cuantos plantines, un poco de fortalecimiento, algunos equipos de transformación. Mientras que para la soya las inversiones son millonarias, ¿no? En subsidio de diésel sobre todo, y también la inversión de caminos, ¿no? Toda la producción agrícola de Bolivia, lo que utilizamos más para consumo humano, está concentrado entre lo que es Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Esos valles allá sale muy gran parte de lo que es la producción. Estas carreteras son horribles. Cuando vas a la zona soyera, tienes tremendas carreteras asfaltadas con silos de grano, maquinaria agrícola, todo tipo de apoyo, ¿no? Hasta el tema de la urea, por ejemplo, que la verdad no es tanto para la soya, pero sí para el mismo tipo de producción mecanizada, que ha sido la inversión estatal más grande jamás en el país y realmente apuntando a unos cuantos sectores, digamos, ¿no? Entonces se nota que realmente el plan de emergencia para COVID realmente era una locura total, 170 millones, de cual más de 120 millones se fue directamente a las grandes empresas soyeras para cancelar sus deudas que tienen por comprar veneno y transgénicos, que en muchos casos incluso son ilegales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a indemnizar esto y no, por ejemplo, sector gastronómico o turístico, que más bien la han complicado más todavía su vida y hasta ahí ni siquiera se han acordado, digamos, ¿no? Entonces, realmente hay toda una distorsión donde lo más claro tal vez es que un azaicero pague su 15 o su 8% para comprar materia prima en las comunidades, ¿no? La asociación. Y después cuando vende al supermercado, paga otro 15%. Los soyeros no pagan esos impuestos porque solo pagan un impuesto por hectárea que se traduce, cuando lo analice cuánto produce por hectárea y cuánto pagan impuesto, en un porcentaje de 0.29% de impuestos. O sea, 0.29% versus casi 13 o 30% que paga un azaicero, sumando sus diferentes impuestos. Se nota que hay una diferencia total, pero a favor de lo que no apoya el desarrollo y en contra de lo que realmente genera ese desarrollo integral, coherente con lo que es nuestro plan de desarrollo económico y social. Entonces realmente es muy cuestionable. Estoy medio con dolor de garganta, ya he hablado mucho, entonces voy a hacer un pequeño intermedio en este punto. Después voy a tratar de explicar unos cuantos diapositivas más. Pero quería escuchar un rato su opinión de ustedes, cómo la han visto hasta este punto, la presentación mía. ¿Qué dicen? Por favor, sus comentarios, sus opiniones. Me estaba acordando de Sandra, por ejemplo, no sé si sigue en el grupo, que es una baraquera y tal vez no le ha gustado parte de mi discurso pro campesino indígena, pero trato de ser algo balanceado también y no necesario todos están completamente de acuerdo conmigo, ¿no? Muchas veces trato de respaldar con los datos que tengo, pero al final sigue siendo una percepción principalmente, ¿no? Monseñor, por favor, tiene la palabra. Gracias. Sí, bueno, una primera reacción para mí es que es necesario pensar en la economía de la selva y de las personas que están en la selva. Creo que esto es el desafío fundamental. Pero una economía que tenga el ritmo de la selva y sea capaz desde entonces de tener el ritmo de la biología y no el ritmo del mercado. Pero hay un punto de encuentro, esto es una de las cosas que yo quiero
he percibido en lo que estás mostrando, que sí es posible una economía no solo de supervivencia, sino de serenidad humana. Es posible una economía que respete la selva y más bien la conserve y la aproveche mejorándola sin destruirla. Me parece que esta es la reacción, la primera reacción que yo tengo frente a esto, que sí es posible esto, y esto creo que sea lo que hay que hacer sentir, por un lado, a los políticos. Y aquí me decía, pucha, ¿por qué no invitan a Vicente, no sé, al Parlamento a hablar, a dar una charla, una lección de biología y economía, porque son las dos cosas juntas, para que entiendan que hay que hacer leyes que ayuden a esto, porque esto nos ayudará a que no solo sobreviva la persona, sino tengan una economía satisfactoria, que es esto el desafío grande. Yo creo que es esto. Si queremos que la gente no se escape de la selva, si queremos que la gente respete la selva, hay que darle la economía vivible. Lamentablemente, de lo que vemos, se le está dando todavía proyectos y economía de hace 60 años, que son los de la IRSA y todo esto. Cuando hay todo un desarrollo posible, que son los estudios de los últimos 30 años, creo, que muestran, pero que sí es posible una economía digna de personas que viven en la selva. Y esto creo que este es el mensaje más importante, que hay que hacer sentir, promover y pedir a los legisladores que promuevan esto. Gracias. No, varias cosas muy importantes que está mencionando. Una es justo eso, ¿no? O sea, obviamente nadie quiere que la vida de los indígenas siga siendo lo que es ahorita, digamos, ¿no? O sea, tienen derecho de definir su propio desarrollo, pero tampoco significa que tiene que quedarse en pobreza y en condiciones donde no tienen ni salud, educación y servicios básicos y todo eso. También desean eso además, ¿no? Y creo que lo que es importante, lo que ha mencionado es que, y lo que tal vez ha sido un error, es tener esa siempre una propuesta netamente indígena campesina, como que solo es para ellos y el resto no. Creo que, no, incluso como una autocrítica al trabajo de las ONGs, por ejemplo, cuando se empezó a criticar el modelo baraquero, se empezó a cuestionar el modelo en su totalidad y no el tema que no generaba las opciones de desarrollo para parte de la población. Se empezaba a criticar el habilito por habilito y no porque generaba una situación de dependencia. Entonces, yo le he discutido un poco con algunos baraqueros, algunos empresarios, y más bien uno llega a otra conclusión, no sé, más bien el baraquero, el empresario, tiene un rol dentro de todo eso, es indispensable porque tiene este ritmo de la economía mucho más que el campesino y puede participar y garantizar que las propuestas realmente lleguen. O sea, para cumplir con las demandas del mercado internacional es bien complicado. Tiene que tener a alguien que siga este ritmo, que tiene esta capacidad, que maneja los negocios, la economía, pero puede hacer coherente con esta visión plural, múltiple de desarrollo integral. Y creo que muchos de nuestros empresarios, la verdad, lo tienen, ¿no? Un poquito hay que ayudarles, orientar y hasta obligarles para que cumplan con los derechos laborales y que cumplan con una visión más coherente con el medio ambiente y todo esto. Pero parece también hay ya una serie de normas y todo esto. Por ejemplo, el tema del habilito. Si hubiera un acceso a un crédito que garantiza que solo lo tienes cuando garantizas la protección de la selva, ya pues ya todo un montón de baraqueros accedería a esto y puede facilitar unas cadenas productivas mucho más interesantes para ese desarrollo integral. Ahorita también es lo que cuestionamos la última vez, como que en un lado la Unión Europea dice no queremos importar productos que implican deforestación, pero por otro lado los fondos de jubilaciones se van todo justo a los deforestadores. Ya pues invierten su dinero entonces los bancos también en ese sistema productivo sostenible. Ese creo que es un debate muy interesante que se está generando, que la verdad como biólogo no soy más indicado para entenderlo, pero
se entiende que la plata tiene que fluir a eso y no se trata solamente de proyectitos aislados, de una reforestación por aquí, un sistema agroforestal por allá, una pequeña asociación. Tiene que ser realmente una economía a gran escala que requiera la participación de los políticos, requiere una investigación mucho más fuerte, requiere también la participación del sector privado, pero hay que darle las condiciones para que realmente eso también vuelve interesante también para el sector privado, ¿no? A ver, no sé, la verdad me interesaría escuchar a la doña Sandra, ver cómo la ha escuchado y cómo opina con todo lo que estamos hablando y no sé quiénes más tienen criterios. Voy a ver el chat también por si acaso. Buenas noches, Vincent, y buenas noches a todos los que están presentes. Exactamente, estuve muy atenta a todo el desarrollo de la reunión y de tus puntos de vista. Sí, toda la vida se ha satanizado, digamos, el trabajo de las barracas, pero nunca también han visto el lado positivo de las barracas. El sector privado es fundamental en el desarrollo de la cadena productiva, porque sin capital no hay trabajo. O sea, tú no te vas a ir a meter 3 meses al monte si no tienes que comer, tiene que ver a alguien que sostenga, ¿ya? Pero sí, en la antigüedad, digamos, hubieron cosas que se han ido acomodando relativamente y ahora ya con la desaparición del tema de la goma ya viene el tema de la castaña, en el cual ya son trabajos de contrato específicos en los cuales se llegan a las negociaciones de los precios de lo que se le da al zafrero. Y también el zafrero goza de muchas otras cosas, como un seguro de salud, un seguro de vida, instrumentos para su trabajo, transporte gratuito para ellos y su familia, con alimentación gratuita de ida y vuelta, el espacio donde va a trabajar, la casa donde va a vivir, el galpón donde se va a entregar el producto. Ellos no invierten, digamos, en infraestructura. Ya se les da absolutamente todo. Es como que si tú pongas en un hotel y le cuides todo el año y vaya el pasajero, se aloje, gane su plata y salga, ¿no? Bueno, eso es una forma, digamos, pero sí se han avanzado muchas cosas, Vincent, gracias a las muchas actividades, a las muchas cosas que se han ido haciendo, pero lo que no hemos avanzado, digamos, el sector barraquero es la seguridad jurídica de las tierras, porque nosotros invertimos en suelo ajeno. Todas esas inversiones que hacemos de muchos años, tal vez de 100 años atrás para adelante, no contamos con una seguridad jurídica. Somos frágiles a los avasallamientos, a las agresiones. Muchas barracas han sido tomadas, quemadas, amenazadas y no tenemos quien nos defienda. Nosotros no tenemos voz, los que invertimos no tenemos voz. Ya no tenemos apoyo, no tenemos leyes que nos protejan, que protejan el trabajo. Llevar la gente a producir la castaña, nosotros sacamos créditos con intereses, nosotros hipotecamos todo lo que tenemos para poder tener capacidad de sostenibilidad a toda esa gente, porque no es un día ni una semana, son 3 meses y medio. ¿No? Entonces hay que eliminar muchas trabas del medio, sentarnos todos a trabajar, que la cadena productiva se sienta a trabajar, unirnos de nuevo y buscar nuevos horizontes, digamos, para que puedan sostener la actividad. Porque ¿qué estamos haciendo, Vince? Estamos todos los días perdiendo espacios, porque la gente que vienen a sentarse a las áreas donde trabajan nuestros zafreros, oriundos del lugar, ya no tienen espacio porque esas áreas han sido tomadas por gente que ha venido de otra zona y las han ocupado y no hay manera de evitarlo, ¿no? Entonces, porque los campesinos que vienen, o sea, los multiculturales, no son campesinos normales sin tierra, son gente inversionista que vienen con capacidad económica de quedarse. Ellos sí tienen capacidad económica de quedarse, pero ¿cómo se va a quedar un zafrero o un campesino en su lugar de trabajo si no tiene sostenibilidad, si no hay cómo se sostenga? Yo quisiera que vayas a esas comunidades, te he invitado muchas veces, he invitado al monseñor también, no hay cómo se sostengan, sobreviven.
¿Ya? O sea, esto Ah. es inmensamente largo si nos ponemos a discutirlo. No hay lío. Sabes que coordino muchas cosas contigo. Hay cosas que sí te acepto, hay cosas que no te acepto. No existe ya sometimiento ni esclavitud. Todos los trabajos son voluntarios. El rato que tú quieres te vienes, o sea, la persona que va. No hay privación de ninguna naturaleza, de nada. Y ellos son libres de elegir qué consumen y qué no, porque nadie le exige nada a nadie. Todo mundo es dueño de su trabajo. Y sí, muy encantada de ver, digamos, de que también el azaí está tomando cuerpo ya en esta región, porque las zonas donde también hay almendra, también hay azaí, y puede ser una segunda actividad donde también la gente pueda tener ingresos económicos. Y son productos completamente orgánicos, sin la intervención de la mano del hombre, donde no hay un pesticida, donde no hay nada que altere nada. Entonces, digamos, son áreas muy ricas en las cuales se pueden desarrollar, pero ¿con qué capitales? Tampoco no hay, porque no tenemos apoyo económico de parte del Estado. Y bueno, vamos a estar siempre, Vincent, apoyando, opinando. A veces no coincidimos, a veces sí, pero sí, yo apoyo tu trabajo, apoyo tu persistencia en poder también direccionar a la gente para que pueda tener un mejor futuro. Un saludo a todos y muchas gracias. Ya, muchas gracias, Sandra. Sí, no, un poquito con el riesgo que vamos muy específica a esta figura tan complicado para el sector baraquero, pero creo que lo que era el mensaje principal es decir que hay opciones de garantizar los derechos ambientales. Si, por ejemplo, aquí en la Amazonía realmente apuntamos a la figura de frutos amazónicos, vamos a tener mucho mejor condiciones de medio ambiente que cuando realmente metemos con esa visión que está atrás del plus de meter toda la agricultura mecanizada, cuando metemos con más fuerza la minería. Ahí vamos a tener problemas con salud, vamos a tener problemas con nuestro medio ambiente, con un montón de otros problemas, ¿no? Igual, yo estoy 100% seguro que los zafreros tienen muchas mejores condiciones en la castaña que los zafreros de caña en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, peor los que trabajan en las dragas que no tienen ni sindicato, ni contrato, ni nada, digamos, ¿no? Entonces, realmente esas cosas de fondo hay que pensar y eso quería compartir, digamos, ¿no? De decir, si realmente queremos luchar para que respeta nuestros derechos al medio ambiente, queremos luchar para que se mantenga la Amazonía, tenemos que realmente cambiar el modelo, y cambiar el modelo requiere analizar justo ese punto que vos mencionas también, Sandro. O sea, se necesita inversión de dinero para cualquier negocio. Si vamos a decir el habilito es malo, no sirve, ya pues la gente va a acceder al crédito de crecer y terminan hasta en cosas mucho peores que a veces pasaban en el habilito, digamos, ¿no? Y Otra cosa ya, quiero acotar antes que pero se por me favor. vaya, Vincent. Nosotros recién he entrado a unas comisiones del INRA, por ejemplo, al saneamiento, a terminar el saneamiento. Toda la inversión que se hace en el aspecto de la castaña no es tomado en cuenta como función económica y social. Ellos quieren ver vaca, quieren ver chancho, quieren ver gallina, quieren ver desmonte. Nosotros no somos agrarios, nosotros somos forestales, somos extractivistas. ¿Ya? Sin embargo, no toman en cuenta nuestra función económica social, la mayor, no la toman en cuenta, ¿ya? Y Ese es eso no justo un es de tema que un tenemos año. que luchar juntos, yo creo. Mira, yo Exacto. tengo estos datos que muestran que la castaña no está porque es selva virgen, es porque alguien lo puso la almendra allá. Con eso ya no pueden decir que no hay función social, digamos, ¿no? Entonces, este argumento se puede respaldar, se puede tener un dato que dice tantos plantas de castaña, tanto esto y tanto vale esto en términos de producción, en términos de captura de carbono y otras cosas. Pero eso requiere un trabajo coordinado entre la gente que tiene los datos, el sector, todo el sector productivo, y ahí yo creo que muchas veces fallamos, ¿no? O sea, a veces como ambientalistas estamos solo enfocados en nuestro aspecto ambiental y decir, se tiene que prohibir quemar. Cuando uno ya va más de fondo, se da cuenta que no necesariamente el problema es que alguien quema Chaco, más bien hay intereses económicos y todo eso geopolítico atrás, y más bien en poner una norma así hasta le estamos perjudicando el que trata de vivir en una escala, en un modelo mucho más favorable. Entonces, ese era un poco
el mensaje y que esta construcción, mira, estos campesinos han tenido que aprender cómo hacer una propuesta de ley, han tenido que aprender en cómo crear una asociación productiva y hacer un plan de negocio, y todavía le queda mucho por aprender, pero son cosas que tiene que realizar, porque si no el modelo como tal no funciona, y si no, no consigues tus derechos, ¿no? Entonces es parte de ese proceso de democracia participativa, de ser parte de la solución y construir juntos, y no solo criticar y cuestionar y exigir que te den, pero realmente construir de forma conjunto, ¿no? Entonces, ahí voy a usar 5 diapositivas finales, que creo que justo da tiempo todavía, para que ya ir cerrando, digamos, esta capacitación en la parte teórica, ¿no? Ahí. O sea, ¿cómo se logró? Porque hicimos un análisis con CIPCA, como ya, ¿qué fue que permitió consolidar el complejo de frutos amazónicos? Porque cuando CIPCA entró en la región no existía, y tampoco es que CIPCA fue el único que le hizo, pero fue parte de. Entonces, primero hay que asegurar resultados reales en el campo, ¿no? Si no hay resultados tangibles, que muestre que realmente hay una mejora en el bienestar de las familias, en su economía, en su salud, en otro, no avanza. Pero además necesitas esos estudios que le respaldan. Pero con ese todavía no estás. También necesitas garantizar una incidencia en la población a través de los medios y todo esto, para que realmente ya la SAI llegó a ese nivel. Ya es un orgullo de los amazónicos. Vos estás en una reunión de la universidad, hablan de la SAI. Vos te sientas con los políticos, ya están hablando de la SAI. Incluso los que no han trabajado nunca en eso, pero ya lo identifican como parte de la identidad y como parte de nuestra propuesta, ¿no? Regional, ya no de un sector. Puedo asumir esto, porque yo no tengo tiempo para hacer un sistema agroforestal y no me convence, digamos, ¿no? Y de ahí, para consolidarle como propuesta regional, ha sido muy importante un trabajo en nivel de plataformas, ¿no? En gestión de riesgo, en el marco de Comurada, en gestión de frutos amazónicos, en el COMAN, para incorporar los conceptos de alimentación. Entonces, y de ahí ya, con esa propuesta ya regionales, ya más consolidada, que no dos productores, y que realmente sea una propuesta que sale de una cumbre o con más respaldo, ahí logras que entra en los planes. Y para eso tiene que conocer todo este esquema de cómo funciona el Estado, porque si no, nunca te van a incorporar tus planes, porque vos no lo logras entender cómo esta apunta a lo que el Estado ya está planteando, ¿no? Vos tienes que mostrar que tu propuesta es parte de lo que el Estado quiere lograr, que logra todos esos pilares de desarrollo o esos objetivos de desarrollo sostenible. Y una vez que entra ya en estos discursos del Estado, que la adaptas a eso y que la entienden, ahí ya vienen los programas y todo, y tu masa crítica se vuelve mucho más grande, y realmente recién después que todos esos brazos operativos del gobierno llegan a Riberalta a trabajar con sus programas de acceso y todo esto, recién ahí empezó a dar importancia también el municipio, ¿no? Por si acaso. Se fue primero porque el Estado tiene una planificación mucho más estratégica, el municipio es mucho más de improvisación muchas veces. Entonces creo que eso es también importante para entender que realmente iba. Y donde destaco que la coordinación entre los sociales, las organizaciones sociales que necesitan este apoyo técnico para garantizar que su propuesta tiene respaldo, tiene garantía, sea realista, y lo político, ¿no? Estos tres actores tienen que operar conjuntamente, porque si no, las cosas no avanzan, ¿no? Entonces, y para esto yo creo que cuando yo lo miré en mi diapositiva que la había presentado antes, yo dije, mira, ese es justo el programa de Fundación Jubileo, creo, ¿no? Como conocer los derechos, conocer las estructuras orgánicas, conocer también los datos técnicos, científicos, ¿no? Manejarle para tus propuestas, conocer esas competencias que tienen las instancias públicas, conocer
qué hacen también nuestros senadores, diputados y todo eso, para que ellos también colaboren con nosotros, los asambleístas, los concejales, todos esos representantes políticos que tenemos. Conocer las normas legales, conocer todo el sistema de planificación integral del Estado, que es lo que explicaba del plan, los planes de desarrollo, digamos, y todas las políticas públicas. Si conocemos esto, podemos crear esa plataforma. Y obviamente ninguno de nosotros conocemos todo esto, es imposible conocerlo todo en su totalidad. Y allá entra el trabajo coordinado, porque si trabajamos junto con los técnicos municipales y los diputados y todo, entre todos sí podemos saber y avance, ¿no? Y ese es un poco el aprendizaje de esto, o sea, realmente con paciencia, con coordinación, pero uno termina incidiendo en algo que es un mundo mejor, un mundo diferente, que realmente puede funcionar, ¿no? Entonces, eso quería como últimas diapositivas, las dejé un poco de yapa ahí. Tenía más sobre gestión de riesgos, pero lo voy a compartir en las imágenes para que lo miren en su casa, porque ya no da tiempo. Además, había una pregunta, ¿no? De Yahil, creo que levantó la mano, no sé si todavía corresponde, pero tenemos unos minutitos más como para cerrar esto, ¿no? Pues ya, a ver qué les ha parecido. Buenas noches, Vince. Buenas noches. Quería hacer la siguiente consulta. ¿Qué pasa con el tema de compensación de dióxido de carbono? Tengo entendido de que uno de los objetivos de las Naciones Unidas es que reducir el CO2. Por lo tanto, hay una tasa de multas, por si se quiere decir así, para lo que contaminan, y que ese fondo se puede destinar parte para los que sí guardan el bosque, ¿no? Entonces, en ese caso podría entrar toda la Amazonía, porque es como un pulmón del mundo. ¿Qué pasa con el tema de compensación? Porque existe en otros países, ¿no? De que por cierta cantidad de CO2 o de bosque, de plantas que tenés, te dan cierta cantidad de dinero, y que eso puede apoyar de alguna manera para... Te digo esto porque, por ejemplo, en la comunidad donde yo estoy, el tema económico es muy difícil poder conseguirlo, a pesar de que hay la ayuda para la producción. Se hace muy difícil poder conseguir los fondos para utilizar cierta cantidad de tierra que vos puedas utilizarla, y reservar cierta otra cantidad de tierra que puedas reservar, ¿no? Pero entonces te viene de muy buena ayuda un sistema de compensación de CO2. Sí, yo creo que al final es necesario, ¿no? Y el mundo por eso está pensando, o sea, si vamos a exigir con productos como açaí, netamente compite con la soya solamente por ingresos económicos, es difícil porque la soya pues tiene un mercado y tiene todo un mecanismo de financiamiento atrás que la açaí no tiene. Y si queremos conservar el bosque y todo el mundo está interesado en esto, ya pues destinamos recursos a esto, ¿no? En la práctica es mucho más complicado, ¿no? Eso vienen discutiendo desde los años 90 con los mecanismos de desarrollo limpio, el RED, y hay todos unos discursos y al final lo que terminan tanto discutirlo, que al final lo que van a entenderlo bien y lo manejan bien son los mismos transnacionales e internacionales, que son los capísimos para adueñarse de los fondos. Y los ejemplos en el Norquef Mercado una vez hicieron un proyecto, 70% de esos recursos terminaban en Estados Unidos, aunque era carbono capturado en Bolivia. Y de ahí el gobierno también ha dicho, no, pues eso no nos conviene, no vamos a mercantilizar, además a la naturaleza, si la mercantilización es que nos tiene tan jodido más bien, ¿no? Entonces, la verdad tiene mucho argumento para esto, pero mientras tanto, tenemos que garantizar que los recursos fluyen hacia la conservación y no hacia la destrucción.
Y un poco el dato que mostraba, o sea, aunque no tenemos bonos de carbono, mira, el diésel está completamente subvencionado. ¿Por qué no podemos subvencionar la mano de obra de los zafreros si esta ayuda a proteger el bosque? ¿No? La cadena productiva de castaño también merece subvención si la azaí lo tiene. Si hasta los mineros pagan solo 1% de impuesto sobre su minería ilegal, o 2.5 creo que es, pero solo... Pero son pues datos como por qué el que protege el bosque paga mucho más que el que destruye. Entonces eso, sin tener bonos de carbono, ya podríamos revertir si manejamos estos datos y trabajamos de forma unida. Ahora, cuando vemos ya temas de bonos de carbono en Bolivia, el gobierno no quiere y plantea el tema de mitigación, pero al final ya está un poco retrocediendo porque se dan cuenta que no llega la plata. Y lo que yo más entiendo que podría ser la opción, considerando lo que decimos en las contribuciones nacionalmente determinadas. Bolivia, en sus contribuciones nuevas, plantea que la producción de frutos amazónicos, incluyendo la castaña, tiene que duplicar, que las áreas bajo manejo tiene que duplicar. ¿Y cómo lo haces? Pues es invirtiendo en esto, ¿no? Entonces ya hay argumento para hacerlo. A nivel internacional, hay fondos por el tema de carbono. Lo podemos hacer fluir a través del gobierno hacia esos sistemas productivos, hacia planes de manejo. No tanto de pagar un bono por carbono, pero reconocer que Bolivia captura carbono, que cuida la biodiversidad y hace todos esos servicios. Y en las zonas donde se hace que haya mayor inversión estatal, justo a través de programas como frutos amazónicos, azaí y castaña, puede tener su propio programa. Eso por un lado, creo que es factible construírselo y más o menos estoy tratando de incidir en esto justo con un proyecto con GEF Amazonía ahorita, entendiendo cómo son estos mecanismos internacionales y todo esto, cómo es la política del Estado, porque si no, nunca le vamos a lograr, ¿no? Hay que adaptarle y entender los intereses y sumarle todo. Y lo que me parece bien interesante que a nivel internacional también las empresas de castaña, por ejemplo, ya están buscando que se visibilice que ellos están capturando carbono, que están conservando biodiversidad. Si hay esos datos, si lo podemos mostrar con números claros, ellos pueden ayudar a garantizar flujos de fondos para esto también, yo creo, ¿no? Y no sé si su pregunta de Sandra va para esto, pero creo que realmente alrededor que está ahí tendríamos la posibilidad, pero requiere realmente una construcción fuerte, así como se ha hecho para frutos amazónicos, una construcción entre todos los actores de la cadena para que planteámoslo al gobierno y buscamos junto con los investigadores, con los bancos, una solución a esto. Y es todo un proceso de construcción que ni la hemos empezado, yo creo, porque cuando ves cómo el gobierno ha avanzado con la identificación de indicadores, ni allá hay todavía, ¿no? Pero, a ver, Sandra, por favor, te quiero escuchar. Ya, el tema, por ejemplo, de la contaminación, ¿no? Oro, por ejemplo, es el cáncer que tenemos ahora en el tema de los ríos, la merma de las aguas, de los arroyos, todo, porque los Andes hechos están entrando hasta donde no deben entrar los mineros. Le quería contestar yo a Yalil, se tendría que cambiar la ley, las normativas de la ley forestal y de la ley agraria, porque el vuelo y el subsuelo es del Estado. Por eso es que no existe seguridad jurídica para nadie, porque cuando vos quieres hacer una reserva para captar carbono y poder negociar, qué sé yo, lo primero que te piden es título. El gobierno no te da título más que para 50 hectáreas, 500 hectáreas, donde no podemos hacer una inversión de magnitud como para tener una capacidad, ¿no? Entonces, si el Estado no cambia su posición, entonces nosotros nunca vamos a poder optar por eso, porque ya el Estado recibe bono de carbono de la Reserva Manurí-Pijit, pero eso tampoco no se ve porque a todos los barraqueros, no campesinos ni nada, pagan 4 bolivianos por hectárea de las áreas donde ellos hacen la zafra todos los años, si quieren hacer zafra, si no, no hay los permisos del CERNAC, siendo de que ese pago que se hace tampoco es legal porque eso fue un acuerdo primero y ahora es una obligación. ¿Dónde se va tanto dinero? Porque de toda la reserva de las barracas, el CERNAC cobra 4 bolivianos por hectárea de lo que se utiliza para la zafra. Y el CERNAC tiene un presupuesto
que el Estado le da para cubrir los gastos de los guardabosques y todas esas cuestiones. Si no se cambia la ley, no vamos a poder hacer porque el Estado es dueño del subsuelo y del vuelo. O sea, si tenés petróleo debajo de tu casa, no es tuyo, es del Estado. Y todo lo que es, digamos, para conservación del medio ambiente, bonos de carbono y todo eso, es del Estado. O sea, nadie puede disponer si no es el Estado. Solamente eso, Vincent. No, está bien. Gracias. Y la verdad es complicado, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo muy más en el área cultural. Estamos reclamando que Cachuela Esperanza se está cayendo, que, ¿no? En la parte cultural, todos los que son aquí de la región conocen esa situación tan preocupante de un patrimonio histórico. Y uno de los detalles había sido que todo Cachuela había estado en nombre de los militares y por eso nadie puede invertir en mejorarlo. Entonces, muchas veces hay cosas de fondo que tenemos que entender porque si no, no vamos a poder solucionar. Para mí un mensaje clave es allá, o sea, no puedes mejorar el concurso de baile sentado en la orilla, tiene que empezar a bailar, digamos, ¿no? Y por eso, para solucionar los problemas que tienen los castañeros, es con los castañeros, con todo el sector productivo, y si queremos construir algo allá, es así, ¿no? Y si necesitamos, digamos, el que recolecte, necesitamos el que sabe de la inversión, de la parte financiera. Hay que sentarse con el dueño del banco también, aunque no me caiga, digamos, igual tengo que sentarme con él. Y con los investigadores tenemos que crear todo un equipo que se analice esto y que puede trabajar. Entonces, creo que ese es un poquito uno de los mensajes como para la misma comunidad, para las mismas organizaciones que quieren incidir. O sea, realmente es trabajando de forma unida y no es solo compartiendo memes en Facebook y cosas así, que a veces el ambientalismo parece que llega a eso, ¿no? Decir, pucha, yo cierro el grifo y guardé bien mi pilita y creo que con esto ya está. Es mucho más complicado garantizar que las cosas avanzan y que cada uno podemos aportar con algo, ¿no? Porque todos tenemos nuestras capacidades, nuestros conocimientos y experiencias. Entonces, si todos trabajamos juntos, yo creo que otro mundo podemos construirlo, pero es así, con un proceso de construcción donde tenemos que seguir metiéndolo nomás, ¿no? No es con una demanda, con una acción específica. Perfecto, trabajar en lo legal, ¿no? Porque si no existe una legalidad jurídica, una seguridad jurídica, no vamos a ningún lado. Gracias. ¿Y algún otro comentario? La verdad, estamos sobre hora ya casi 10 minutos, pero no sé si tal vez ustedes también de Fundación Jubileo que quieren todavía complementar algo. No, solamente un poco para el cierre, Vincent. Yo quería resaltar tu aporte cualitativo, tan profesional y además tan didáctico, porque ese es otro elemento importante que ayuda a hacer que todo este contenido pueda ser pues, de manera didáctica, asimilada por quienes hemos estado estos 3 días en estas jornadas de capacitación, desde la amenaza de los bosques amazónicos, los recursos en la Amazonía, hoy día con todo el tema de la democracia, los derechos, el Estado, el rol del Estado, que creo que ha sido una agenda muy, muy interesante en esta semana que nos queda hoy día, pues, comprometernos a ser hoy por hoy replicadores de toda esta información. Y ese es el propósito, ¿no? Ese ha sido el propósito de poder convocar. Ahí tenemos a varios profesionales, jóvenes ambientalistas que van a estar desarrollando esta tarea de cómo multiplicar esta información. Porque podemos tener debates enormes, pero si la gente no está informada, difícilmente vamos a poder avanzar, ¿no? Eso es lo que pasa en muchas cosas, en la situación económica en el país, en un sinfín de aspectos que a veces nos da la sensación en Jubileo que estuviéramos arando sobre el mar, ¿no? O cuando tenemos temas tan preocupantes como por ejemplo la situación económica, pero pues la gente en la sencillez dice, no, pues sí estoy bien, ¿de qué crisis hablan? Que no la veo y no me llega. Y estamos hablando de aspectos estructurales que, bueno, pues si hace unos años atrás, la situación nos iba a llevar a una situación de modificaciones estructurales en la economía, hoy día es como lanzarse un 10º piso si queremos mover algo en la estructura económica del país. Entonces
pero esas informaciones la gente no las tiene y no las percibe, y esa es nuestra tarea, porque más allá del debate que podamos tener con instituciones, con expertos, investigadores, es llegar a la gente, y ese es el propósito de esta tarea, de que ojalá a partir de cada uno de quienes han estado presentes se puedan replicar talleres, seminarios, eventos, información, para que la gente tenga todo esto al alcance y de manera muy didáctica. Por eso yo quiero agradecerte, Vincent, por todo el aporte estos 3 jornadas, y como bien decías, no acaba aquí, ¿no? Es un acompañamiento permanente que vamos a tener entre nosotros, y como Jubileo comprometemos ese nuestro respaldo y nuestro acompañamiento. Y qué mejor que haberlo tenido también a Monseñor estas 3 jornadas. Monseñor Eugenio, gracias por acompañarnos. Creo que es un tema que nos alienta mucho que el obispo de la zona del vicariato, de 2 vicariatos hoy día, ¿no? Administrador, además de Reyes. Entonces, esté comprometido con todos estos temas. Creo que ahí hay una tarea y una misión de la Iglesia fundamental en la que también nos sentimos comprometidos. Creo que han sido 3 jornadas de alta calidad, de mucho contenido, de mucha reflexión, y por eso muchísimas gracias, Vincent, por este aporte y este apoyo. Bueno, pues sí, Monseñor, para que usted cierre esta jornada, estos 3 días que han estado sumamente interesantes. Gracias. Un agradecimiento a todos por haber dedicado este tiempo, que es importante para todos los que vivimos en la Amazonía, pero también todos los que vivimos de la Amazonía, entonces para todos, de hecho, y esto creo que ha sido importante. Creo que, espero, yo he sugerido ahora a Juan Carlos, si es posible pensar de sacar de estas 3 noches unos videos cortos que recojan de forma didáctica, como ha utilizado Vincent, los varios pasajes, los varios temas, contando este último debate sobre la parte legal, que es el elemento, uno de los elementos que muchos de las instituciones o en el hablar común no tenemos la competencia y la visión necesaria, entender la complejidad de hacer una propuesta viable porque legalmente sabemos dónde son las palancas que hay que mover para que sea viable. Entonces, si es posible, esto creo que será un material importante. Gracias a todos. Yo, mientras tanto, antes de venir a este encuentro, me he ido a sacar unas fotografías a la puesta del sol sobre el río atirado por el cielo, que era naranjado, y me he ido a gozar un rato de esto, que después he compartido en el Facebook, propio porque de verdad, mientras que tenemos la mirada a la economía, tenemos también que aprender a contemplar. Si contemplamos, si las cosas nos entran por los ojos y nos emocionan, entonces redescubrimos el valor que tenemos que cuidar y del cual vivimos, y con el cual vivimos trabajando para que se mantenga la belleza de todo esto. A veces dura, la Amazonía es dura, ya no tiene la comodidad de ciertas ciudades, pero la Amazonía también es un regalo que tenemos y del cual tenemos que dejarlo entrar también por los ojos. Cuando lo contemplamos la belleza del creato, aprendemos a contemplar la belleza de las criaturas y la belleza de Dios que nos ha regalado todo esto. No somos dueños, somos en alquiler de todo esto, ¿ya? Y lo tenemos que mantener limpio, manejarlo bien, porque damos laude a Dios en esto y lo dejaremos en buenas manos a quien vendrá después de nosotros. Gracias, Vincent. Gracias a todos ustedes. Gracias, Jubileo. Gracias, Willy, por todo el compromiso en esto. Y adelante, un pasito más. Gracias. Gracias, Monseñor. Bueno, solamente recordar que está Mónica Reyes, está Durby, está Alondra como los contactos para poder establecer ya los niveles de coordinación hacia adelante en las actividades que vamos a ir emprendiendo, ¿no? Y agradecer a este equipo
que ha estado presente, bueno, pues asistiendo con la sala Zoom, viendo y garantizando de que todo salga como creo que hemos esperado. Pese a las limitaciones del Internet, creo que hemos logrado tener buen éxito estas 3 noches. Así que muchísimas gracias a todos y un saludo cordial de vernos pronto entre todos nosotros. Ya, muy buenas noches.